Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Ya estamos cerca de terminar este ejercicio de Spotify. Ya hemos realizado varias de las funcionalidades y la integración con nuestro backend. Ya pudimos visualizar la lista de los artistas aquí. Ya podemos visualizar la lista de los playlists y la lista de los usuarios. Cuando cambiamos de usuario se filtra y nos trae todos los playlists. Al momento de darle clic a un playlist podemos ver la lista de las canciones de esa playlist. Y ahora lo que nos falta es, al darle clic en el artista, que con este ID del artista consume el servicio que me trae el álbum y todas sus canciones. Entonces esa sería la siguiente implementación que vamos a hacer. Luego lo que vamos a hacer es que al darle clic en este botón de aquí, nos tiene que visualizar el listado de playlist que tenemos aquí. También tiene que aparecer acá, para que al darle clic a un playlist y al darle clic en guardar, se guarde la referencia de la canción seleccionada en el playlist indicado y luego aparezca acá. Entonces esa sería nuestra siguiente misión luego de ver la lista de los artistas. Por último tendríamos la misión de crear un nuevo playlist, que sería darle funcionalidad a esta ventana modal, darle un nombre al playlist y se guardaría en la referencia del usuario seleccionado. Ok, así que manos a la obra, vamos a continuar con el detalle de los álbumes y canciones. Para los álbumes y canciones tenemos este HTML que ya se nos da en el enunciado. Prácticamente lo que aparece con la imagen y la lista de las canciones aparecen a un lado, eso es un álbum. Aquí dice álbum 1. Si bajamos, aparece otra carátula y dice álbum 2 y estas son las canciones del álbum 2. Entonces prácticamente por cada álbum se necesita repetir una región como esta, y dentro del álbum están las canciones. Entonces para las canciones se necesita repetir un bloque como este, con su botón de play que no tiene funcionalidad alguna, el nombre de la canción, artista del álbum, la duración y el botón para agregar la canción a un playlist. Entonces primero vamos a consumir el servicio web y luego vamos a ver la estructura HTML para poder generar esto dinámicamente dependiendo de la respuesta que nos dé nuestro backend. Vamos a ir a Postman un momento y vamos a recordar nuestro servicio web para obtener los álbumes. Aquí está, bien documentado. Esta era la URL. La URL poníamos artistas, luego el ID del artista, pleca álbumes, y veamos qué es lo que nos retorna. Nos retorna un JSON con un atributo que dice álbumes y el ID. Solo esos dos atributos vienen, que es el ID del artista, ¿verdad? Ese coincide con este que le enviamos por la URL. Y en el caso de los álbumes, viene el nombre del álbum, la carátula del álbum y las canciones. En este caso nos retorna dos álbumes. O bueno, son más. Son tres álbumes. Álbum 1, álbum 2, álbum 3. Y esas son las tres imágenes que nos muestra ahí. Habría que ver luego si estas imágenes existen. Y cada uno tiene su arreglo de canciones. Y cada ítem del arreglo canciones tiene el nombre de la canción y la duración. Es decir, tenemos casi todo lo necesario para armar este frontend. Lo que sí no tenemos es la duración, pero recuerden que eso no lo tenemos en la base de datos, habría que agregarlo, pero vamos a poner cualquier valor. Ah, no, perdón, sí la tenemos. Era en el caso de las playlists, aquí de alguna forma no la teníamos, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver cómo podríamos obtenerla, si es que no está guardada en la parte de las canciones. Listo, entonces vamos a empezar a consumir este servicio. Vamos a copiar la URL. El método HTTP es get. Así que vamos a nuestro código en Angular. Recuerden que tenemos dos proyectos, uno en Angular y el backend que está en Node.js. Tenemos que tener levantado el backend, obviamente, porque necesitamos consumirlo. Yo aquí lo tengo en otro editor. Ahí está levantado con Nodemon index.js en el puerto 8888. Y necesita estar arriba nuestro backend para poder visualizar y consumir los servicios web que desarrollamos.
Y recuerden que en Angular desarrollamos dos componentes que se llaman servicios, y estos servicios de Angular se encargan de hacer el consumo de los servicios web de nuestro backend, y los segmentamos en dos: servicio para usuarios y servicio para artistas. En este caso vamos al archivo de los servicios para artistas, y aquí teníamos la función para obtener artistas. Ahora vamos a crear una nueva que sería para obtener los álbumes, obtener álbumes. Y aquí vamos a asumir que se envía el ID del artista. ID del artista para que luego nosotros retornemos la información. Ya del ejemplo anterior, del método anterior, vemos que retornamos un observable para poder saber cuándo nos responde el servidor, tal y como lo hacemos aquí. Ahora, para consumir nuestro servicio, vamos a poner return this.http client. Recuerden que estamos utilizando ese módulo para hacer las peticiones Ajax, y la URL la copiamos nosotros de Postman. Esta es la URL, y vamos a incrustar el ID del artista, porque ese tiene que ser dinámico, ¿verdad? Lo vamos a incrustar en la URL. Para ello ponemos el acento invertido, y aquí vamos a incrustar donde va el ID, vamos a incrustar con dólar y llaves, vamos a poner ID artista. Ok, y vamos a retornar lo que nos retorna el método get, que es un observable para que nos indique cuando terminó o nos respondió el servidor. Así que vamos a guardar esto, y vamos a implementar el consumo de este o la ejecución de este método desde el componente correspondiente. ¿Desde dónde se desencadena la petición? Al momento de darle clic en el artista, ahí es donde deberíamos de consumir de consumir nuestro servicio, ¿verdad? En este punto, cuando le damos clic, y nosotros lo que estamos haciendo ya es identificar cuando le damos clic, y visualizamos esto en la consola. Vamos a ir al sidebar, que es donde tenemos esa parte de aquí. Ok, y veamos ver artista, es esta de aquí. Por cierto, no sé si lo notan, pero me está mostrando varios como pequeños errorcitos aquí. No son errores en realidad, eso que ven como subrayado. Y es que habilité una extensión en Visual Studio Code que se llama tslinter. Se escribe así, tslinter. ¿Qué es un linter? Un linter es como una funcionalidad que me permite implementar buenas prácticas a la hora de codificar, como estándares y cosas así por el estilo. Por ejemplo, un linter identifica detallitos como, por ejemplo, espacios que por convención deberían de ir, o que si estoy utilizando una variable donde podría ser una constante. Entonces es más que todo para implementar buenas prácticas. Por ejemplo, el linter me dice que aquí después de los dos puntos tendría que ir un espacio, y aquí también un espacio. También siempre después de los dos puntos y definir el nombre del tipo de dato de una variable o lo que sea, tenemos que poner un espacio. O para separar con coma también un espacio. Otro, por ejemplo, que para poner comentarios antes tiene que haber un espacio. Y así, por espacios hay un montón de warnings o de advertencias que me muestra el linter. Y sería bueno que lo empezaran a utilizar para que se vayan acostumbrando a las buenas prácticas de codificación, más que todo para que quede algo legible. Otro tipo de warning que me muestra el linter es que las cadenas en TypeScript, lo recomendable es que vayan entre comillas simples o los acentos invertidos cuando lo necesitemos, y solo en el HTML utilizar las comillas dobles. Así que poco a poco nos iremos acostumbrando a ese tipo de detalles. Así que es una buena extensión, así que instálenla. Así que no se asusten si ven algunos errorcitos así, o warnings o advertencias. No es que esté mal, vamos a ver los errores más puntuales aquí, o me lo va a marcar en rojo acá.
pero no de este rojo de selección que yo tengo configurado. Ok. En ver artista también desencadenamos un evento on ver artist utilizando un event emitter. Utilizando emit le enviamos el ID y ese lo desencadenamos hacia afuera, es decir, donde podríamos identificar que ocurrió eso es en app component. En app component, veamos, al momento de incluirlo, la vista del sidebar, veamos dónde está. App sidebar, aquí está. Y ahí está el evento on ver artista, y la función que vamos a ejecutar es ver artista de app component. Aquí está. Y lo que hace es definir como la región visible la región de artistas. Ahora lo que necesitamos hacer es ver dónde vamos a llamar al método obtener artistas, que es el que se encarga de consumir nuestro servicio de nuestro backend. ¿Dónde tendríamos que hacerlo? Pues esta incorporación tendríamos que hacerla donde vamos a desplegar la información. No podríamos hacerlo desde aquí porque esa información va a visualizarse desde el componente de álbumes, este de aquí, album component. Entonces, de alguna forma, esta función ver artista necesita comunicarse con el componente álbum para poder enviarle el ID y que el componente álbum sea el encargado de consumir el servicio, de invocar al método que acabamos de crear de obtener álbumes. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es acceder desde app component al componente de álbum. Y para ello podríamos utilizar viewChild, tal y como lo hemos hecho con el sidebar y con el playlist. Entonces vamos a hacerlo de esa misma forma por aquí. De igual forma vamos a ir arreglando esos pequeños detallitos del TS linter para que vaya quedando bien organizado nuestro código. Ok, vamos a declarar aquí con @viewChild. Luego el identificador, que le vamos a poner álbum. Y aquí vamos a ponerle album component. ¿Y de qué tipo sería? Album component. De ese tipo sería. Y hay que asignarle este identificador dentro del HTML al componente app album. Recuerden que para asignar el identificador se pone numeral y el nombre del identificador, que sería álbum. Listo, de esa forma podríamos acceder a ese componente y al momento de darle clic en ver artista podríamos invocar un método del componente album component y lo vamos a poner desde aquí, this.albumComponent, y vamos a llamar a un método que no está creado. Así que tendríamos que ir a album component y crear ese método. Vamos a album component y vamos a crear el método por aquí. Le vamos a poner ver artista, o mejor aún, obtener álbum, y vamos a asumir que se va a enviar el ID del artista aquí. Obtener álbumes sería obtener álbumes, el ID del artista, y por el momento lo vamos a imprimir en la consola aquí, console.log, y vamos a poner obtener álbumes desde el componente álbum. Y aquí vamos a ponerle el ID del artista para visualizarlo en la consola. Listo, este método de obtener álbumes vamos a llamarlo desde app component, ya que podemos acceder a album component desde aquí. Entonces podríamos poner aquí el método obtener álbumes y le enviamos el ID. Aquí iría. Listo. Por el momento podríamos probar ese pequeño cambio que hicimos. Vamos a darle clic al artista, artista 1, y ahí ya nos muestra el mensaje obtener álbum desde el componente álbum, y ahí está el ID. Ahora vamos a consumir el servicio, vamos a acceder
al método que hace el consumo del servicio, que se llama obtener álbumes y que está dentro de Artistas Service, que este es un servicio inyectable que se le puede incrustar al componente álbum dentro del constructor. Entonces nos vamos al constructor y aquí ya estábamos incorporando la ventana modal. Ahora vamos a proceder a inyectar también el servicio de artistas. Entonces lo declaramos como private artistas service, dos puntos, y el tipo de dato que vamos a poner es artistas service. Ahora, como ya lo estamos inyectando en el constructor, es como que fuera un atributo propio de esta clase y podríamos llamar ese servicio de aquí, this.artistaservice.obtener álbumes, y aquí le enviamos el ID del artista. Así que ahí le pasaríamos el ID del artista que ha viajado desde el sidebar, luego al app component, luego a album component y desde album component a artistas service, y aquí es donde hace la petición Ajax y nos retorna el observable para que nosotros identifiquemos cuando el servidor nos ha respondido. Entonces aquí vamos a poner .subscribe, aquí viene el resultado. Y vamos a imprimir en la consola la información. Res. Aquí debería de venir todos los álbumes con sus canciones. Y recuerden que para el error lo que hacemos es poner un segundo parámetro con el error. Y este solo lo vamos a imprimir en un dado caso ocurra. Ok, ahora vamos a probar esto. Ya me debería de visualizar los álbumes en la consola. Veamos, artista 1. Y aquí está, álbumes, hay 3. Ahí está álbum 1, álbum 2, álbum 3. Si me voy al artista 2, también tiene 3. A lo mejor y son los mismos, ¿no? Álbum 4, 5, 6. Y así para cada artista podríamos irlo visualizando aquí en la consola. Ahora lo que tenemos que hacer es que ese resultado del atributo álbumes tendríamos que asignarlo a una variable del componente para poder renderizarlo. Entonces, si se fijan, lo que nos responde el servidor es un JSON en el cual un atributo se llama álbumes y ese atributo es un arreglo. Entonces vamos a declarar la variable aquí. Vamos a poner álbumes y dos puntos any, y vamos a igualarlo a un arreglo vacío. Ok, y vamos a asignar a esa nueva variable lo que nos retornó el servidor. Entonces vamos a decir this.álbumes igual a res.álbumes, porque esta respuesta es un arreglo, nos está retornando un arreglo, ¿verdad? Aquí, de 3 elementos en este caso. Entonces ya asumimos que podríamos acceder a cada uno de los elementos y podríamos acceder al nombre del álbum, a la carátula y a las canciones. Entonces ya podríamos nosotros empezar a generar el HTML correspondiente. Vamos a ir a el album component.html y vamos a identificar dónde está el contenido que se repetiría. Veamos, aquí dice álbum 1. Es este div de aquí. Prácticamente este div sería como la parte de la descripción del álbum. Aparece el cover y aparece aquí también el título y el botón de play. Y eso aparece dentro de un div, pero las canciones aparecen dentro del otro div con call 8 de Bootstrap, uno con call 4 y otro con call 8 para que el ancho de la lista de las canciones sea más amplio. Y prácticamente un row es como un álbum. Aquí hay un álbum, o me equivoco, o no, creo que es todo el section, si no me equivoco. Este section es un álbum, después una línea horizontal y viene otro section y otro álbum, después
Bueno, esta es una ventana modal para el nuevo playlist, pero aquí están los dos álbumes. Prácticamente es un section cada álbum. Así que voy a borrar este segundo section. Solo voy a dejar uno y prácticamente lo que vamos a repetir es esto de aquí. Ok, este section es el que vamos a repetir. Por cada álbum sería un section de estos. Entonces a esta etiqueta le voy a poner un ng4. Vamos a poner asterisco ng4 igual a let album en singular of álbumes, que así se llama el arreglo que nosotros definimos, que es el que mantiene toda la información. Entonces se repetiría por cada álbum que tengamos ahí. Y vamos a empezar a incrustar las referencias. Por ejemplo, aquí iría el nombre del álbum. Veamos qué información o cómo se llama el campo del nombre de álbum. Se llama nombre álbum, tal y como está aquí. Para que quede exactamente la referencia y no tengamos problemas, entonces vamos a poner álbum punto nombre álbum. Tiene que coincidir con lo que estamos visualizando en la consola. Ahora veamos con respecto a la imagen. Las imágenes que estamos utilizando de prueba se llama cover 1, cover 2 y en las URL de las imágenes de las carátulas dice img cover 1, pero nosotros estamos guardando las imágenes donde dice images. Así que creo que lo mejor sería que nosotros cambiemos estos covers a una carpeta que se llama img, o la otra sería actualizar nuestra base de datos para que apunten a la carpeta images, como sea, ¿verdad? Vamos a assets y en images ahí está cover 1, cover 2. Voy a crear una carpeta que se llame img solo para los covers y los voy a mover. Creo que es la solución más fácil en este momento, en vez de ir a la base de datos y actualizarlos, más que todo por cuestión de tiempo de video, pero ustedes podrían actualizar las referencias en la base de datos. Así que ya está en img, está cover 1, cover 2, así que aquí para incrustar la imagen lo que variaría es esta parte de aquí, ¿verdad? O veamos qué problemas tendríamos al momento de generar una URL de este tipo. Ok, veamos, para cambiar un background o estilos dinámicamente utilizando Angular, tendríamos que hacerlo utilizando, si no me equivoco, style entre corchetes, style, y aquí tendríamos que cambiar, tendríamos que poner de alguna forma esto tendría que ser variable, ¿verdad? Para las imágenes o para aplicar estilos utilizando Angular vamos a utilizar entre corchetes style y vamos a acceder al estilo que queremos aplicar de forma dinámica. No podríamos utilizar la propiedad de style en seco porque necesitamos de que el fondo de este div, que es el cover de la imagen, sea dinámico, lo obtenga a partir del atributo correspondiente de la carátula del álbum. Entonces vamos a poner style, luego el nombre del estilo, que sería background image, nada más que lo vamos a poner en camel case, no en el estándar de CSS, que los nombres de las palabras van separadas por guión. Aquí sería palabras separadas por letra mayúscula, solo la primera palabra va en minúscula. Luego, este valor tiene que ser dinámico, pero lo recomendable sería que llamemos a una función, le enviemos la carátula y nos retorne ya concatenado todo. Porque vamos a ver que va a ocurrir un pequeño problemita por ahí que vamos a tener que solucionar. Entonces lo que vamos a hacer es, aquí vamos a llamar a una función, le vamos a poner obtener URL. Obtener URL. Y le vamos a enviar la URL de la carátula. Entonces vamos a poner álbum punto y el nombre del campo de la carátula. Bueno, ahí ya me están mostrando algunos errores, pero es porque todavía no hemos terminado y le di guardar.
veamos el nombre del atributo, dice carátula álbum. Entonces vamos a poner carátula álbum. Carátula álbum. Obviamente necesitamos crear esta función obtener URL. Vamos a nuestro archivo de TypeScript y vamos a poner el método obtener URL y se va a recibir aquí la imagen, la URL de la imagen que está o que nos retorna a nuestro servicio, y vamos a retornar una URL similar a esta. Recuerden que aquí lo que vamos a hacer es incrustar de alguna forma lo que nos retorna nuestro servicio. Veamos, lo que cambia solo es esta parte que dice images cover JPG, ¿verdad? Que lo que viene desde nuestros servidores img pleca cover. Entonces nosotros le concatenaríamos el assets, ¿verdad? Entonces aquí es donde voy a borrar esto y vamos a incrustar imagen. Entonces prácticamente ahí estaría concatenando esta partecita de aquí. Listo, ahora guardemos esto y desde aquí ya debería de no mostrarnos el error de que no existe la función. Ahora ya está. Guardemos aquí y ya no nos está mostrando error en la consola. Vamos a refrescar por aquí y veamos si funciona. Le voy a dar clic y no me está mostrando álbum 1, álbum 2 y álbum 3. Todavía no estamos generando dinámicamente las canciones, sino que es tan duro el montón de canciones que teníamos por ahí. Pero el problema ahorita son las imágenes. Y el problema es que nos está mostrando un warning en la consola. ¿Qué es lo que está pasando? Nos dice que se está aplicando un estilo no seguro, que hay que aplicar un sanitizing o sanearlo. Hay que evitar que en una URL al momento de aplicar un estilo dinámico puede haber una brecha de seguridad de un tipo de ataque que se llama cross-site scripting o XSS, que lo que hacen es incrustar de forma maliciosa JavaScript en nuestro sitio. Entonces, en nuestro caso, lo que tenemos que hacer es aplicar una función de sanitación. No sé si sería la traducción correcta, pero lo que hace es de alguna forma evitar de que en esta URL que estamos generando dinámicamente no venga código malicioso. Es como un anti-injection o en SQL. Nada más que esta sería más que todo para evitar inyección de JavaScript. Ok, entonces, ¿cómo aplicamos o reparamos este pequeño warning que no nos está mostrando la imagen porque lo está bloqueando por términos de seguridad? Vamos a incorporar un módulo que se llama Doom Sanitizer. Entonces, vamos a incorporar ese módulo en nuestro componente Doom, así como el Document Object Model, que lo que hace es sanear cualquier HTML que se genere dinámicamente. Entonces vamos a incorporar ese módulo. Vamos a inyectar ese módulo como servicio aquí. De hecho, vamos a organizar un poquito esto. Cuando ya empezamos a inyectar muchos servicios, entonces esto crece y lo recomendable es ordenarlo un poquito, ¿verdad? Vamos a declarar el elemento como privado y le vamos a poner sanitizer, los puntos, y el tipo de dato es Doom Sanitizer. Ahí el autocomplete nos lo da y me importa automáticamente el servicio de este paquete Angular Platform Browser. De aquí es. Listo, ahora ya podríamos utilizar este objeto. Aquí es para que quede bien. Ok, el nombre que le queramos dar es cualquiera, ¿verdad? Lo importante es el tipo de dato. Luego, para utilizarlo, vamos a aplicar una función a esta URL que estamos generando dinámicamente aquí. Sería con this.sanitizer, es el objeto que acabamos de inyectar. Y vamos a llamar un método. Hay varios. Si queremos asegurar un HTML dinámico, una URL por
de un recurso remoto, un script, pero en nuestro caso es un estilo, porque lo que estamos aplicando desde nuestro HTML es un estilo. Entonces, la función que hay que utilizar en este caso es bypass security trust style, este método de aquí. Y le vamos a enviar como parámetro el valor del estilo, que es este de acá. Para el estilo de las URLs en los background, recuerden que hay que ponerle URL y entre paréntesis la URL, ¿verdad? Esto es ya de CSS, entonces se nos había olvidado poner eso. Ok, y con eso sería suficiente. Ahora veamos si está funcionando. Ya debería de aparecernos las imágenes, ahí están. Y ya está utilizando las imágenes que indica desde la base de datos. Y solo son dos tipos de covers, así que no varía mucho, ¿verdad? Luego hacemos una prueba de cambiar la imagen quizá. Listo, ahora vamos con la lista de las canciones, que la lista de las canciones en el HTML, cada ítem de las canciones es uno de estos. Este sería una canción, luego esta es otra, así que vamos a borrarlas todas y solo voy a dejar una. Voy a borrar esta otra de acá, y son varias, ¿verdad? Así que vamos a seleccionarlas todas aquí. Listo, ordenamos bien nuestro HTML y en este momento solo debería de imprimirme una canción. Cada vez que selecciono un artista, ahora solo hay una canción. Esa es la que vamos a repetir con un ngFor. ¿Y cuál arreglo es el que vamos a iterar? Dentro del álbum hay un atributo que se llama canciones. De este atributo es que vamos a iterar. Entonces vamos al HTML de la canción correspondiente, que es esta de aquí. Vamos a dejar un espacio para que se entienda que esto es lo que vamos a repetir. Y entonces aquí voy a poner un ngFor y vamos a declarar una variable que se llame canción en singular of album, que album sería la variable de la primera iteración del primer ngFor. Tenemos un ngFor anidado aquí, sería esta variable. De cada álbum vamos a iterar por las canciones, entonces vamos a poner album.canciones en plural, porque así viene en nuestro servicio. Es bien importante que traten de hacer eso cuando estén programando, de que si un elemento, una variable, un objeto, lo que sea, representa un solo valor, utilicen un singular, y si va a representar un arreglo o múltiples valores, pónganlo en plural para que no haya confusión. Entonces ahí tenemos let canción of album.canciones y este es nuestro objeto. Este es el que vamos a utilizar para acceder al nombre de la canción y todo lo demás. Entonces vamos con el nombre de la canción, vamos a incrustarlo aquí. Sería canción. No sé si es nombre canción, ya lo vamos a corroborar. Veamos. Sí, es nombre canción. Veamos qué más. Y la duración. Solo eso tenemos ahí. Aquí está la duración. Pongamos acá canción.duración. Listo. Y aquí llama a un método que se llama agregar a playlist. Agregar a playlist. Y abre la ventana modal guardar en playlist. Veamos esa función. Ya la habíamos hecho. Habría una ventana modal. Pero en este caso también necesitamos saber cuál es la canción que queremos agregar. Entonces vamos a enviar el objeto completo. Aquí va a venir la canción. Entonces vamos a imprimir por el momento en la consola esa canción que queremos guardar en el playlist. Recuerden que esta sería la acción del botón pequeño con el signo de más para agregar una canción a un playlist. Y aquí vamos a poner el texto canción o agregar canción a playlist. Agregar canción a playlist. Y aquí vamos a poner el objeto canción. Listo. Y aquí vamos a enviarle el objeto. Vamos a poner coma canción. Estamos enviando el objeto completo. Listo. Ahora probemos eso.
clic en el artista, ya las canciones me las está visualizando de la base de datos. Algo más que faltó, creo, en el HTML es que se ven demasiado pegadas los álbumes. Creo que había un HR que no lo estamos incluyendo. Este HR es una línea horizontal. La vamos a incluir dentro del section para que se vea esa línea horizontal. Y es más, al section le voy a poner un padding en la parte de abajo para que aparezca un poco más separado. Padding button de 3 o de 5. Estas son clases de Bootstrap. Ustedes pueden investigar un poco qué es esto de PV5. Le agrega un padding al borde de abajo de 5, ¿no? Ese 5 es una unidad flexible. Y para que no aparezcan tan pegadas los álbumes. Entonces aquí hay una separación y ahí está la línea horizontal. Así que ahí se ven los álbumes sin ningún problema. Están los listados de las canciones también. Por ejemplo, estaba de 1 al 7, del 8 al 14, del 15 al 21. Si selecciono el siguiente artista va del 22 al 28. Y así podrían ustedes igual corroborar con la base de datos o contra la base de datos. Vamos a ver con la canción 1, si yo le doy clic a este botón va a llamar al método que decía agregar canción a playlist. Le damos clic y ahí dice agregar canción a playlist y ahí dice el nombre de la canción y la duración. Ya está el objeto completo. Entonces lo que deberíamos de hacer es tomar esa canción y agregarla al playlist indicado aquí. Entonces el siguiente paso sería llenar de playlist aquí con las playlists que yo tengo acá. Bueno, pero eso debería de hacer ya cuando esté seleccionado un usuario, ¿verdad? De lo contrario, pues deberíamos de no agregarlo. Pero ese tipo de validaciones ustedes las pueden agregar con un poco más de tiempo. En nuestro caso, porque estamos limitados de tiempo, entonces no voy a hacer esa validación. Vamos a asumir que vamos a hacer siempre lo correcto y de que vamos a poder agregar la canción y teniendo seleccionado un usuario para que se visualicen los playlists. Entonces estas playlists de aquí tendrían que ser las mismas de acá. Vamos a proceder con eso. Antes de eso nos falta un pequeño detalle con esta lista. En las canciones nos aparece el artista y guión y el álbum. Es decir, aquí para esta canción debería de aparecer artista 1 guión álbum 1. Igual para todas estas de acá. Entonces necesitamos generar eso dinámicamente. Con respecto al álbum no hay problema. En la misma renderización del álbum ahí podríamos acceder al álbum. El problema es con el nombre del artista, porque para generar los álbumes solo estamos recibiendo el ID del artista. De alguna forma también tendríamos que enviarle el nombre del artista para poder visualizarlo aquí también. Entonces veamos cómo solucionamos eso. Primero lo del álbum. Este es el ítem de una canción. Y esa parte que dice artista álbum está aquí, artista álbum. Y para el álbum no hay ningún problema. Estábamos accediendo con el objeto del álbum, accedíamos al nombre del álbum. Entonces sería incluir esto aquí. Y con eso tendríamos ya el nombre del álbum. Podríamos probarlo y no hay ningún problema. Ahí dice álbum 1, porque es álbum 1. En esta de aquí dice álbum 2, porque es álbum 2. Ahora para el artista es el problema porque en Album Component, cuando queremos obtener los álbumes, solo viene el ID del artista. Entonces, de alguna forma, o recibimos aquí otro parámetro con el ID del artista o que lo que recibamos de aquí de parámetro sea un JSON y que ahí venga tanto el ID del artista como el nombre del artista. Vamos a asumir que ahora aquí vamos a recibir un JSON que se llame artista. Y en ese JSON va a venir tanto el ID como el nombre. Entonces vamos a poner artista.id artista para hacer referencia al artista. Y aquí igual. En obtener álbumes, aquí sí no necesitamos poner el nombre del artista. Solo poner artista.id artista. Aquí también va a venir el nombre. Pero eso ¿para qué nos va a servir? Para almacenarlo en una variable temporal. Vamos a ponerle artista actual. Le vamos a poner que sea una string. Y
vamos a poner que el artista actual sea lo que viene aquí en este objeto de artistas. Vamos a asignarlo a esa variable. Vamos a poner this.artista actual igual a artista.nombre artista. Ahora tenemos que modificar para que desde donde se está llamando este método de obtener álbumes, se envía un JSON que incluya tanto el ID del artista como el nombre del artista. Este método, si no me equivoco, lo llamábamos en AppComponent. En AppComponent, cuando le dábamos clic a ver artista desde el sidebar, se emitía un evento y lo capturábamos desde AppComponent y desde ahí llamaba al método verArtista y aquí solo estamos enviando el ID. Entonces en AppComponent, entonces en el HTML de AppComponent hacíamos el enlace en verArtista del sidebar. Entonces en el evento solo nos está retornando el ID en el sidebar. Entonces tenemos que ir al sidebar y que es allí donde se desencadena el origen, que es aquí ver artista, y aquí solo estamos enviando el ID, pero aquí viene todo el objeto. Podríamos enviar también el nombre del artista, solo que asegurémonos cómo era el nombre del campo para el nombre del artista es nombre artista. Entonces perfecto, aquí vamos a poner que en el emit, como solo puedo enviar un parámetro, porque no puedo poner aquí coma y voy a enviar el nombre del artista también, solo se puede uno, porque lo que yo envíe con emit aquí lo voy a capturar en el HTML con el $event, pero sería en appcomponent.html, creo que lo cerré. Vamos a abrirlo aquí, appcomponent.html. En el event aquí solo puedo recibir un parámetro, que es este event de aquí. A lo que yo le envíe en emit cae en event. Entonces aquí solo puedo enviar un parámetro. Así que vamos a construir un JSON en el cual vengan dos atributos, que sea el ID del artista, dos puntos, y el valor va a ser ese, y también el nombre del artista, nombre artista, que el valor sería del parámetro que viene aquí, que es el artista punto nombre artista. Y de esa forma solventamos ese problema porque solo estamos enviando un parámetro, y ese parámetro ¿qué es? Un JSON. Un JSON con dos atributos, el atributo del ID del artista y el nombre del artista, que lo obtenemos del objeto que se está enviando aquí, que es el objeto que tiene toda la información del artista. Pero yo solo quiero enviar el ID y el nombre. Entonces esto lo enviamos con un evento hacia afuera, lo capturamos aquí con event, con este de aquí. Se ejecuta el método verArtista de AppComponent, método verArtista. Aquí ahora necesitamos cambiar porque aquí vendría el objeto artista con el ID y el nombre. Entonces eso es lo que necesitamos enviar ahora a album component, el artista. Aquí esto que estaba imprimiendo consola lo voy a borrar porque ahora sería un artista. Y en obtener álbumes, aquí ya habíamos hecho ese cambio y ya accedíamos al nombre del artista y al ID del artista para asignarlo a la variable artista actual. Les recomendaría dar seguimiento a este pequeño cambio que acabo de hacer, un poco lento, ¿verdad? Para que logremos entender a cabalidad la comunicación que hemos establecido entre los diferentes componentes. El asunto es que ya en Album Component tendría acceso al nombre del artista actual para poder imprimirlo. Entonces ahora lo que voy a hacer es que desde el HTML, aquí donde estaba en duro el texto artista, vamos a poner entre corchetes, vamos a poner artista actual, que es lo que acabamos de rescatar nosotros. Y vamos a empezar a guardar todo lo que he cambiado, así que vamos a ir aguardándolo de uno en uno. Probablemente mientras guarde algunos, unos muestren error.
Ok. Ya todo está bien y veamos si está funcionando lo que acabamos de hacer. Voy a darle clic en artista 1 y en efecto ahí está, artista 1, álbum 1, artista 1, álbum 2, artista 1, álbum 3. Ahora selecciono artista 2 y ahí está, artista 2, álbum 6. Entonces todo está muy bien. Ahora vamos a proceder a llenar los playlists, ¿verdad? Cuando le doy clic en cambiar usuario y selecciono un usuario, se llenan los playlists de aquí. Ahora, al darle clic a este botón de más aquí, estos playlists deberían de coincidir con estos playlists de acá. La ventaja es que extrajimos nosotros la funcionalidad para obtener la lista de playlist en un servicio. Así que podemos hacer un llamado a esta función desde otro componente y hace la petición. Así que eso nos facilita un poco el trabajo. Ahora, vamos a ir a nuestro código y esa ventana modal está en Album Component. Aquí está. Está la ventana modal de guardar en playlist y aquí están las opciones de playlist 1, playlist 2, playlist 3. Esta es la que hay que generar dinámicamente. Entonces, desde Album Component, nosotros necesitamos incrustar el módulo o el servicio de usuarios para obtener las playlists. Entonces, veamos desde Album Component. Aquí ya estamos incluyendo nosotros artistas service, pero ahora el que necesitamos es usuarios service para obtener las playlists del usuario. De hecho, vamos a necesitar del usuario actual, que ese no lo tenemos desde el componente de álbum, así que vamos a tener que hacer lo mismo y de alguna forma vamos a tener que incluir aquí el ID del usuario. Entonces, es más, voy a declarar la variable ID usuario seleccionado. De forma similar a como lo hicimos con el artista actual, vamos a tener el ID del usuario seleccionado y vamos a inyectar aquí el servicio de usuarios, no importa el orden, vamos a ponerlo bajo el servicio de artista. Vamos a poner usuarios service, dos puntos, usuario service. Ya lo inyectamos aquí, ya tenemos esta instancia. Ahora podríamos llamar el método de obtener playlist, podríamos hacerlo dentro del ng on init, porque es en ese momento donde podríamos, o de hecho podría ser en donde visualizamos la ventana modal, ¿verdad? Que es agregar a playlist. Aquí en este punto es donde mostramos la ventana modal. Entonces, antes de visualizar la ventana modal, podríamos llenar o podríamos obtener las playlists para mostrarlas en la ventana modal. Y como aquí en este componente Album Component necesitamos la lista de playlists también, entonces voy a declarar una variable para almacenar esas playlists. Entonces vamos a poner playlists en plural, dos puntos any, y va a ser un arreglo vacío. Aquí es donde vamos a almacenar el listado de las playlists para poder renderizarlas. Entonces vamos a hacer el llamado vamos a hacer el llamado al método que utilizamos para obtener las playlists. Vamos a utilizar el servicio usuarios service. Vamos a llamar al método obtener playlist usuario, y aquí que necesitamos el ID del usuario actual, pero vamos a utilizar la variable esta que tenemos aquí, ID usuario actual, que de momento no la tenemos inicializada, ¿verdad? Esa no tiene valor alguno. Ok, entonces vamos a tener que inicializarla luego. Cada vez que se seleccione un usuario de la otra ventana modal, vamos a tener que cambiar esta variable. Ok, pero eso ya lo vamos a hacer. Recuerden que obtener playlist usuario es la que se encarga de consumir con HTTP Client nuestro servicio web y nos retorna un observable, que es el que nos indica cuándo ya terminó el servidor de respondernos.
Así que vamos a manejarla con el método subscribe. Y aquí recibiríamos la respuesta res y el error. Y aquí solo vamos a imprimir el error en la consola. Y prácticamente los playlists vienen aquí de forma similar a como lo hacíamos en el sidebar, en el listado de playlists. De hecho, vamos a visitar nuestro componente de sidebar, obtener playlist aquí, y venía en el atributo que se llama playlist. Entonces de igual forma lo vamos a poner aquí, this.playlist igual a res.playlist. De esa forma ya tendríamos inicializado nuestra lista de playlist en esta ventana modal también. Ahora, lo que tendríamos que hacer también es que sería incorrecto que en este punto muestre la ventana modal, porque recuerden que obtener playlist usuarios me retorna un observable, porque prácticamente esto es asíncrona. Nada nos asegura que en este punto ya nos respondió el servidor con el listado de los playlists para mostrar la ventana modal. Así que tendríamos que quitar esto de aquí o moverlo a donde ya estamos seguros que el servidor nos respondió con los playlists para mostrar la ventana modal. Es decir, en este punto ya tenemos los playlists, así que mostramos la ventana modal en este punto de aquí. ¿Ok? De esa forma llenamos nuestro arreglo con playlist, mostramos nuestra ventana modal y en nuestra ventana modal vamos a renderizar el listado de los playlists. Ok, vamos a mostrar en la consola también los playlists. Console.log, vamos a poner aquí playlists y vamos a poner this.playlist. Todavía no estamos renderizando nada, ¿verdad? Ahora, lo que necesitamos es saber cuál es el usuario seleccionado, este de aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a inicializar? Sería primero desde el sidebar, es donde se desencadena el usuario seleccionado, ¿verdad? Veamos, en sidebar está el método sidebar component. Oh, no, perdón, no es en el sidebar, perdón. Es en el header. Recuerden que es en el header porque en el header es donde está el cambiar usuario y ahí está esta ventana modal. Y cuando seleccionamos el usuario, ahí le damos clic a seleccionar usuario y ahí obtenemos el código del usuario para poder mostrar los playlists aquí, y sería el mismo para mostrar los playlists en el componente de álbumes. Entonces es en este punto del header component, vamos a abrir el archivo header component. Veamos, aquí estaba seleccionar usuario, ocultaba la ventana modal y emitía un evento hacia el componente padre y le enviaba el usuario seleccionado. Entonces el componente padre es app component. Vamos a app component y aquí se ejecutaba este método seleccionar usuario y aquí venía el usuario. Y lo enviábamos a sidebar component y prácticamente ahí lo llamábamos al método obtener playlist para que filtrara los playlists solo el usuario seleccionado. Entonces aquí es donde tenemos que cambiar la variable de album component del usuario seleccionado. Podríamos enviarle todo el usuario, el objeto usuario, pero en realidad solo necesitamos el código, ¿verdad? Y desde aquí ya tenemos acceso al componente album component. Entonces solo sería de decir this.albumComponent.id usuario seleccionado igual a usuario
ID, creo que sería el campo, ¿verdad? ID. Solo me voy a asegurar de que así lo sea. Playlist usuario y obtener playlist usuario. Y en realidad solo es el código el que viene ahí. Entonces creo que esto no va. Se asume que este es el ID del usuario. Entonces vamos a probar con esto. Ya con esto sería suficiente. Vamos a probar. Sí, vamos a probar imprimiendo la información en la consola. Luego vemos cómo renderizar los playlists. Listo, ahora le voy a dar clic a un artista, le voy a dar clic a este botón más para que despliegue la ventana modal, y al momento de desplegar la ventana modal deberíamos de visualizar las playlists, ¿verdad? Aquí está playlist y al parecer dice undefined. Hay un pequeño error aquí porque debería de mostrarme las mismas playlists que están acá en la consola. Así que lo que vamos a hacer es verificar que en Album Components, aquí en la parte de obtener las playlists, que lo hacemos al momento de agregar a playlist aquí, asegurémonos de que el usuario seleccionado tenga un valor. Probablemente sea eso, así que voy a imprimirlo en la consola. Vamos a poner ID usuario seleccionado en la consola para visualizarlo. Veamos. De nuevo vamos a cambiar de usuario. El usuario 1. Vamos a artista y vamos a darle clic a este botón de aquí. Y sí, al parecer sí tenemos el código del usuario sin ningún problema. Ahora veamos por qué es que no está funcionando bien. Aquí le estamos enviando el usuario seleccionado. Y obtener playlist usuario, aquí le está enviando el código del usuario. Y esto me debería de retornar todos los playlists, ¿verdad? Los recibiría aquí y veamos. Vamos a imprimir toda la respuesta para ver si en realidad tiene un atributo que se llama playlist. Creo que es el error es porque es en plural aquí, una pequeña S. Creo que eso fue todo el problema. Veamos, son pequeñas cosas que pasan y por eso hay que estar bien concentrados en ese tipo de cosas. Vamos a darle clic aquí. Ahora sí, ahí aparece playlist y está el listado de playlist acá. Deberían de aparecer aquí ahora. Ahora vamos a proceder a renderizarlas. Ya la tenemos inicializada en nuestro atributo interno del componente que se llama playlist. Es este de aquí, que inicialmente estaba vacío, pero ya lo poblamos. Ahora vamos al álbum HTML, album component.html. Y estas playlists que teníamos aquí, vamos a quitarlas. Vamos a dejar una opción sin nada, que diga seleccione una playlist. Y vamos a generar aquí con un ng4, asterisco ng4, playlist en singular. Bueno, falta aquí let playlist en singular of playlists en plural. Y aquí vamos a poner el valor o el nombre del playlist, que sería playlist en singular punto nombre, o veamos cómo se llama el campo. Vamos de nuevo, seleccionar usuario. El campo del playlist se llama título playlist, así se llama. Entonces aquí tendríamos que poner título
playlist. Listo, ya está el título del playlist. Y ahora para el valor, recuerden que tendríamos que utilizar entre corchetes ng value, y aquí tendríamos que poner playlist y el valor que representa ese playlist, que sería el ID. Una cosa es el valor que muestra y otro lo que vale. El valor real sería el ID, pero el valor que muestra es el título del playlist. Luego podríamos ya asignarle a este select list con ng model, podríamos seleccionarle o podríamos amarrarlo con una variable en nuestro archivo de TypeScript. Le vamos a poner playlist seleccionado. Y esta variable la vamos a crear allá. Bueno, aquí faltan paréntesis también. Playlist seleccionado. Vamos a album component. Playlist seleccionado. Seleccionemos primero cambiar usuario. Seleccionamos el usuario 1. Tenemos estas playlists. Debería de coincidir con las que se visualizan en la ventana modal. Vamos a seleccionar agregar canción en playlist y despleguemos aquí y ahí están. Si se fijan, coinciden con estas de acá, y inclusive está la que está en blanco, que es esta misma que está aquí, que está en blanco. Así que funciona bien. Ahora lo siguiente sería darle funcionalidad al botón de guardar, que este debería de agregar la canción a la cual yo le dé clic en el botón más, y tomar también el playlist que está aquí y tomar también el usuario seleccionado para guardar en el usuario seleccionado la canción en el playlist indicado. Ok, pero eso creo que lo vamos a hacer en un siguiente video. Bueno, este creo que ya quedó un poquito largo, entonces nos quedaría esa funcionalidad pendiente. De hecho, creo que solo son dos funcionalidades las que nos queda pendiente. Una sería que al darle clic en guardar, nos guarde la referencia de la canción en el playlist correspondiente del usuario correspondiente. Esa sería uno. Y la última sería guardar un nuevo playlist, que es la funcionalidad de este pequeño formulario de aquí. Solo nos faltan dos cositas más. Creo que sí necesitan ir paso a paso con este video, así que les recomendaría ir haciendo pausas mientras van codificando. Traten de hacerlo ustedes por su cuenta. De igual forma o voy guardando esto en el repositorio que dejo en la descripción, pero lo ideal sería que ustedes puedan hacerlo por su cuenta y no estar copiando y pegando, ¿verdad? Sino que van viendo más o menos cómo lo voy haciendo yo y van tratando de hacerlo ustedes por su cuenta, para que estén aprendiendo poco a poco. Ok, en el próximo video vamos a finalizar este ejercicio, que de por sí ya está un poquito larguito, pero ya estamos cerca del final. Por esta ocasión sería todo. Nos vemos hasta la próxima.